Los descubrimientos arqueológicos continúan revelando secretos sorprendentes del pasado, ofreciendo un vistazo fascinante a las antiguas civilizaciones en lugares dispersos por todo el mundo. Cada hallazgo cuenta una historia única. A continuación, exploraremos algunas de estas increíbles revelaciones arqueológicas y su impacto en nuestra comprensión de la humanidad. Número 1. Furba mística del Himalaya. El furba, también conocido como el puñal mágico, es un objeto ritual comúnmente utilizado en las tradiciones tántricas y chamánicas del budismo Bon e hinduismo en las regiones del Himalaya, como Nepal, Bután y Tíbet. Se usa con fines espirituales y de sanación, como remover obstáculos, energías negativas y restaurar el equilibrio. El furba tiene una distintiva hoja de 3 lados, que representa los 3 mundos espirituales, el mundo superior, el mundo medio y el inframundo. También tiene un mango y un pomo que pueden estar decorados con varios símbolos y diseños. Algunos furbas pueden tener una pequeña figura de una deidad o demonio en la parte superior del mango. Además de sus usos espirituales, el furba también se utiliza en prácticas de medicina tradicional para la sanación y en rituales de exorcismo. Se cree que la hoja del furba puede penetrar y destruir energías negativas, mientras que el mango puede invocar y mantener energías positivas. El uso del furba tiene orígenes antiguos, aunque nadie sabe con precisión cuán antiguos. Todavía se practica hoy en día por varias comunidades del Himalaya y ha ganado popularidad en las culturas occidentales como un objeto decorativo o como un símbolo de protección espiritual. Número 2. Misterio del altar de la serpiente. Sabemos que nuestros antiguos antepasados adoraban a muchas criaturas diferentes como dioses hace miles de años. ¿Significa eso que este altar de serpiente descubierto en Patara, Turquía, en octubre de 2020 es evidencia de una sociedad antigua de adoradores de serpientes? Probablemente no, pero la historia detrás de él sigue siendo interesante. Patara es una antigua ciudad grecolatina con una historia que se remonta a miles de años. El llamado altar de la serpiente tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad, fue encontrado en un área no lejos de unos baños romanos recientemente descubiertos y está cubierto de inscripciones griegas. Es el primer altar de su tipo encontrado en Patara, pero se parece a otro altar que se encontró hace algún tiempo en Mugla. Aunque algunas personas tienen miedo a las serpientes, quienes hicieron este altar probablemente estaban familiarizados con las especies locales, que eran amigables e inofensivas. Los expertos creen que probablemente era un tótem agrícola sobre el cual se dejaban pedazos de pan y carne como ofrendas a los dioses. Los símbolos de serpientes a menudo se asocian con la agricultura en la mitología griega y romana antigua, pero las razones aún no se comprenden completamente. Ese es un misterio para que los arqueólogos del futuro lo resuelvan. Número 3. Princesa guerrera. Ser mujer no impedía a nadie convertirse en guerrera en la antigua Siberia, ni tampoco ser adolescente. Los arqueólogos descubrieron por primera vez los restos de una amazona momificada en la República de Tuvá en 1988, pero en ese momento solo pudieron identificarla como mujer. No fue hasta junio de 2020 que se hizo posible determinar la edad de la guerrera, y los expertos se sorprendieron al descubrir que solo tenía 13 años. A pesar de su juventud, debió de ser una guerrera respetada. Fue enterrada con un hacha, un arco y una variedad de flechas hechas de hueso, madera y bronce. Estaba vestida con un abrigo de piel de doble botonadura antes de ser sepultada en un ataúd de madera. Aunque el proceso de momificación no fue perfecto, su cuerpo estaba lo suficientemente bien conservado como para que una gran verruga en su cara permaneciera claramente visible, incluso después de 2600 años en su tumba. Esta niña guerrera amazónica es la prueba principal de la existencia de una tribu de guerreras que vivían entre el pueblo escita de la región de Asia Central en tiempos antiguos. Número 4. Tudor. Convertirse en la esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra era un negocio arriesgado para las mujeres. Se casó 6 veces y ordenó la ejecución por decapitación de 2 de sus esposas. Catalina de Aragón evitó ese destino. Fue la primera esposa del rey y también la de mayor duración, permaneciendo con él durante 23 años antes de que el rey se divorciara de ella.
Un acto que lo llevó a romper lazos con la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra. En febrero de 2023, el Museo Británico presentó una reliquia de ese trascendental matrimonio, un colgante en forma de corazón, hecho de oro y esmalte, que lleva los emblemas e iniciales tanto de Enrique como de su esposa. El objeto está en perfectas condiciones y es de tan alta calidad que probablemente perteneció a Enrique o a Catalina personalmente, en lugar de ser un obsequio dado a otra persona. Fue encontrado por Charlie Clark, un detectorista de metales aficionado, en diciembre de 2019, pero se considera tan importante que su descubrimiento no se anunció por más de 3 años. La inscripción en el reverso del colgante dice, siempre fiel. Sin embargo, esa no fue la realidad para la pareja. Número 5. Trajes funerarios de jade. Nuestros antepasados tenían muchas tradiciones funerarias extrañas y maravillosas. Si tenías la fortuna de pertenecer a la nobleza egipcia antigua, probablemente serías enterrado en una tumba gloriosa con un fino sarcófago. Por otro lado, si eras un campesino medieval, probablemente terminarías sin ceremonias en una fosa común. Sin embargo, si eras muy rico y vivías en China durante el siglo I a.C., podrías haber sido enterrado en uno de estos increíblemente ornamentados trajes funerarios de jade, tejidos con hilos de oro y plata. El primer registro escrito de estos trajes proviene del año 320 después de Cristo, aunque existen evidencias anecdóticas de que ya existían unos cientos de años antes. No fue hasta 1968 que los arqueólogos confirmaron su existencia al encontrar un ejemplo real. Hallaron 2 trajes de jade que pertenecían al príncipe Liu Zheng y a la princesa Dou Wan, su esposa, datando de la dinastía Han. Se cree que hacer uno de estos trajes requería hasta 10 años de trabajo, incluso para un artesano hábil en el jade. La elección del jade como material sigue siendo un misterio, ya que es poroso y no preserva bien los huesos. Los esqueletos dentro de los trajes casi se habían desmoronado por completo. Número 6. Sheikh el-Baled, también conocido como Kaaper. Sheikh el-Baled fue un escriba en Egipto durante el tiempo de las dinastías cuarta y quinta, hace aproximadamente 4500 años. No se le consideraría un escriba particularmente significativo si no fuera por la excepcionalmente realista estatua de él, la cual es la estatua antigua de madera mejor conservada del mundo. Sabemos poco sobre la vida de Kaaper, aparte de que era sacerdote lector y escriba del ejército del rey. Ni siquiera sabemos qué implicaba exactamente ser escriba del ejército del rey. Debido a esto, nunca sabremos qué hizo para merecer una estatua tan fina, mientras que otros hombres de su rango se conformaban con tumbas bastante básicas. La tumba de Kaaper fue encontrada en la necrópolis de Saqqara por Auguste Mariette en el siglo XIX. El apodo Sheikh el-Baled, que significa jefe del pueblo, fue dado por los excavadores egipcios que trabajaban para Mariette, quienes pensaron que la estatua se parecía al anciano de su pueblo. La estatua de Kaaper, hecha de madera de sicómoro y que lo representa caminando con la ayuda de un bastón, ahora está en el Museo Egipcio de El Cairo. Número 7. Los santos de las catacumbas. Si sabes en qué cementerios buscar en Roma, podrías encontrarte con los llamados santos de las catacumbas. La existencia de estos esqueletos adornados con joyas está conectada a un fraude perpetrado por el Vaticano entre los siglos XVI y XIX. Por razones desconocidas, el Vaticano ordenó la exhumación de esqueletos de varios cementerios en Roma. Estos huesos fueron vestidos con finas vestimentas y joyas, y enviados a países católicos como los supuestos restos de santos. Los esqueletos se convirtieron en objetos de veneración, a menudo adornados con más oro y joyas. En algunos casos, incluso fueron vestidos con coronas y ropas como reyes y reinas. Hoy en día, muchos de estos esqueletos están en exhibición en las catacumbas de Roma, de ahí su apodo moderno. Como curiosidades históricas, son algunos de los objetos religiosos más extraños de todos los tiempos. Número 8. El mosaico de la guerra de Troya. En octubre de 2022, se hizo un descubrimiento sorprendente en Siria, un mosaico masivo que data de la época romana.
El mosaico cuenta con paneles que narran la historia de la guerra de Troya, y casi fue destruido y vendido en el mercado negro por grupos terroristas. Este mosaico de 1600 años fue hallado en las ruinas de un edificio del siglo V en Rastan y cubre un área de 120 metros cuadrados. Fue descubierto por primera vez en 2015, pero fue incautado por Daesh, que controlaba la región. En 2017, un representante del grupo puso el mosaico a la venta. Afortunadamente, fue comprado por empresarios libaneses que reconocieron su importancia y lo donaron de vuelta al Estado sirio en 2022. Aunque cuenta la historia de la guerra de Troya, el mosaico no incluye ninguna representación de Aquiles ni del famoso caballo de Troya. Los historiadores modernos están cada vez más convencidos de que Aquiles era una figura mítica y que el caballo de Troya representaba tácticas engañosas utilizadas por los griegos. Número 9. Angkor en Camboya. Angkor en Camboya es una estructura religiosa monumental que abarca más de 1000 edificios en una superficie de 160 hectáreas. Es uno de los templos más grandes del mundo, construido en honor a los dioses hindúes Shiva, Brahma y Vishnu. Angkor representa una recreación del universo hindú con 5 torres de piedra arenisca que simbolizan los picos del monte Meru, rodeadas por un gran foso. La ciudad de Angkor formaba parte de una red hidráulica elaborada que garantizaba el suministro de agua durante todo el año para la población, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, lluvias prolongadas seguidas de intensas sequías afectaron la red de gestión del agua, provocando su destrucción y contribuyendo al declive del imperio. Número 10. Los túneles subterráneos europeos. Los túneles subterráneos europeos, conocidos como Herstal, constituyen una enigmática red de pasadizos que se remonta a unos 12.000 años atrás, durante la Edad de Piedra. Se extienden por todo el continente, desde Escocia hasta Turquía, y se estima que existen miles de ellos. La mayoría son estrechos, con apenas 70 centímetros de diámetro. Aunque se han realizado pocos estudios formales, se especula que podrían haber servido como refugios o rutas de viaje seguras. La falta de una explicación definitiva sobre por qué los cavernícolas construyeron esta red de túneles y cómo lo hicieron ha llevado a que se consideren el último gran misterio de Europa. Algunos creen que fueron construidos por civilizaciones subterráneas, mientras que otros sugieren que podrían haber sido utilizados como protección contra depredadores o como vías de comunicación seguras para las personas de esa época. Número 11. El meteorito de Fukang. A veces, el tesoro simplemente cae del cielo. El meteorito de Fukang parecía cualquier otro pedazo de roca espacial en el año 2000, reveló una estructura interna reluciente, como un panal, que no se encuentra en la Tierra. Los cristales translúcidos están hechos de olivino y se sitúan en una red de y cuando aterrizó en el desierto de Gobi, en China. Sin embargo, cuando fue descubierto y cortado erro níquel. Cuando el sol brilla a través de las capas rebanadas de la roca, se da una impresión como mirar a través de una ventana de vidrio. Hubiera sido bueno si las personas que lo encontraron lo hubieran mantenido en una sola pieza, pero ha sido cortado en pedazos y vendido poco a poco al mejor postor. La pieza más grande, que pesa justo menos de 450 kilogramos, fue subastada por $2 millones en la ciudad de Nueva York en 2008. Si eso está por encima de tu presupuesto, puedes comprar un montón de piezas más pequeñas de la roca en línea por $50 por gramo. El meteorito pertenece a la clase payasita, que constituye solo el 1% de todos los meteoritos que caen en la Tierra, pero este es, de lejos, el más hermoso. Número 12. Libro hebreo rescatado. Arqueólogos y oficiales de policía tuvieron que trabajar juntos para salvaguardar nuestro próximo descubrimiento, que es una historia que viene de Turquía en 2018. El artefacto en cuestión es un invaluable libro hebreo de 800 años de antigüedad, que había encontrado su camino en el mercado negro y estaba a punto de ser vendido ilegalmente en Diyarbakir, en el sureste de Turquía. El tomo medieval, que está cubierto de ilustraciones religiosas y comprende 22 páginas de cuero, se encuentra en un estado delicado y fue inmediatamente puesto bajo protección estatal.
Esta es una de las miles de operaciones contra el contrabando que la policía en Turquía lleva a cabo cada año. Es una nación con un rico patrimonio cultural y miles de años de historia, hogar de alrededor de 3.000 ciudades antiguas construidas por 42 diferentes civilizaciones. La historia del país juega un gran papel en atraer turistas internacionales, por lo que las autoridades no ven con buenos ojos a las personas que intentan robar o traficar piezas de ella. El título y el texto del libro antiguo no han sido revelados al público, pero sería seguro asumir que es de naturaleza religiosa. Esperemos que algún día encuentre su camino hacia un museo. Número 13. Descubrimiento de fósiles. En el verano de 2020, un guardabosques estaba cumpliendo con sus deberes en las montañas Sierra de California, en Estados Unidos, cuando encontró lo que solo se puede describir como un tesoro de antiguos fósiles. Estos van desde lo espectacular hasta lo bizarro. En el extremo espectacular de la escala está el esqueleto completo de un antiguo mastodonte, excelentemente preservado y en condiciones casi perfectas. En el extremo bizarro, tenemos los huesos de un salmón gigantesco que debió haber pesado 180 kilogramos cuando estaba vivo. El hombre rápidamente convocó a expertos paleontólogos al área, quienes procedieron a descubrir más de 600 árboles petrificados, un camello prehistórico del tamaño de una jirafa, y un antepasado del elefante que era previamente desconocido para la ciencia. Los científicos creen que todos los descubrimientos tienen alrededor de 10 millones de años de antigüedad. A partir de la información disponible en el sitio de los hallazgos, los expertos ahora creen que el área de drenaje del río Mokelumne alguna vez fue un bosque de robles rodeado por agua abierta. Es improbable que todos los animales vivieran aquí, en cambio, sus restos probablemente fueron llevados a esta ubicación por inundaciones o escombros volcánicos. El paisaje de California debió haber lucido muy diferente en aquel entonces. Número 14. Misticismo grabado de Chundi. Muchos de los residentes de Karachi, en Pakistán, creen que las tumbas de Chundi están embrujadas. Sin embargo, esta necrópolis no necesita historias de fantasmas para ser interesante, ya que es uno de los edificios de arenisca más impresionantes del mundo. Tomó 3 siglos terminar de hacer y tallar estas estructuras, con trabajos comenzando en el siglo XV y terminando en el XVIII. Podrías esperar algo un poco más grande después de 300 años de trabajo, pero presta atención a los intrincados detalles de los grabados y patrones en los lados de los bloques de arenisca. No hay manera de apurar ese tipo de trabajo, toma el tiempo que toma. En cuanto a las historias de fantasmas, incluso los guías turísticos que dependen de mostrar a la gente alrededor de las tumbas para ganarse la vida no están dispuestos a acercarse a la necrópolis después de que el sol se pone. Estamos de acuerdo con ese consejo, pero no porque las tumbas estén embrujadas, es solo que si las visitaras en la oscuridad, nunca llegarías a ver las espectaculares escenas talladas en la piedra. Y eso sería un terrible desperdicio. Número 15. Baúl Louis Vuitton. Continuaremos con una historia para los amantes de la moda. En abril de 2022, Connor Hildebrand visitó a su abuela Beth en Toronto, Canadá. Mientras estaba allí, decidió echar un vistazo por sus cosas, donde encontró este impresionante baúl Louis Vuitton de 120 años de antigüedad. Connor, asombrado, preguntó a su abuela sobre el baúl, pero ella sabía muy poco al respecto, aparte de que pensaba que podría haber pertenecido a su propia abuela muchos años antes. El artículo es conocido actualmente como un baúl de vapor y habría sido hecho a mano en la sede del fabricante en París, Francia. Baúles como este son conocidos por haber sido vendidos en Francia e Inglaterra, pero no hay registros de que alguno haya sido exportado a los Estados Unidos de América o Canadá. ¿Cómo terminó en Toronto? Es un total misterio. Para deleite de Connor, el baúl todavía está en excelente condición y tiene un desgaste mínimo. Un talón de equipaje, todavía adjunto al estuche, sugiere que fue usado por última vez fuera de la casa en 1896. Beth no tenía idea de que era valioso y había pasado las últimas 2 décadas usándolo para almacenar viejos equipos de costura. Número 16. Vallae.
Es una antigua ciudad costera ubicada en la región de Campania, en el sur de Italia, cerca de la ciudad de Nápoles. Durante la época romana, Baiae fue un próspero centro turístico y residencial por sus lujosas villas, baños termales y paisajes pintorescos. Era un destino popular para la élite romana, incluidos emperadores y aristócratas, que construyeron magníficas residencias en la zona. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Baiae sufrió una serie de desastres naturales, incluidos terremotos y erupciones volcánicas del cercano Monte Vesubio. Pero lo que realmente llevó al hundimiento de la ciudad fue la actividad sísmica y la subsidencia del suelo, que gradualmente hizo que gran parte de Baiae se hundiera bajo el mar. Hoy en día, gran parte de la antigua ciudad de Baiae ya está sumergida bajo las aguas del Golfo de Nápoles. Los arqueólogos han realizado numerosas investigaciones submarinas para estudiar los restos de esta ciudad perdida. Entre los hallazgos más destacados se encuentran las ruinas de antiguas villas romanas, mosaicos, estatuas y estructuras de baños termales. Las ruinas subacuáticas de Baiae ofrecen una fascinante visión de la vida cotidiana en la antigua Roma y son un destino popular para buceadores y arqueólogos submarinos. Además, algunos de los restos arqueológicos se han preservado y se pueden visitar en museos locales, proporcionando una ventana al pasado glorioso de esta ciudad hundida.